Pues buenas tardes, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Y vamos a traer unas guitarras para cantarles unos boleros, pero no nos dio tiempo de ensayar en la mañana y entonces iba a ser muy desastroso. También teníamos una conversación inédita entre Peña Nieto y Donald Trump, pero también nos falló. No, es así, ahí va bien, pero tenía demasiadas palabras altisonantes y no nos pareció. Pero estaban en inglés. Pero era inglés de Peña Nieto. Entonces no lo iba a entender ni la gaviota. No, en verdad, muchas gracias por la invitación. No sé si sepan ustedes, estos dos personajes que están aquí a mi izquierda y a mi derecha son dos grandes caricaturistas mexicanos que tienen una larga trayectoria. Él es Rius. Oye, pero Rius no estaba tan canoso. Si lo ven ya muy acabado, bueno, es que ya tiene más de 80 años y tanto trabajo de varias décadas. Y él, pues ya lo saben, el maestro Magoo. Qué culero. Qué gacho, ¿por qué a él Rius y yo Magoo? Qué mala onda, ¿eh? Bueno, Helio Flores. Calderón, claro. Pero Calderón, ¿la caricatura o el caricaturista? O el político. Por eso es la caricatura. No, nos dijeron que esta iba a ser una tertulia. Yo busqué en el diccionario lo que quiere decir tertulia, pero cuando vi lo que quería decir ya era demasiado tarde para decirle a Paco Taibo que no aceptaba la invitación. Entonces, ni modo, pues tuvimos que aceptar y venir acá. Nosotros estamos desde hace varios años haciendo una revista, sobreviviendo con una revista de humor, bueno, de lo que podemos hacer, de lo que intentamos de hacer, que parezca humor político en un país como México, que es una revista que empezaron ellos a hacer en 1994, que se llamaba El Chahuistle. Un par de años después se dejó de hacer El Chahuistle y empezamos a hacer la revista El Chamuco, la cual en el año 2000 dejamos de hacer ante la competencia que representaba Vicente Fox. Y bueno, ahorita ustedes ven a Vicente Fox y es ya un comediante de altos vuelos. Internacional. Hace giras a Venezuela, allá hace unos sketches realmente hilarantes. Y entonces en los 6 años que fue presidente, la verdad es que si realmente si hubo un momento real de humor político en este país, fue del 2000 al 2006. Cada pendejada era gloriosa. Con Calderón las cosas se pusieron un poquito fúnebres o macabras, no sé qué adjetivo escoger. Y después, con la llegada de Peña Nieto, como que se fusionaron estos dos géneros de la comedia, el género humorístico del absurdo de Fox con el género macabrón de Calderón, junto pues es Peña Nieto. En el año 2007, al año siguiente del maravilloso triunfo de Felipe Calderón en las urnas, decidimos volver a sacar la revista El Chamuco, y entonces desde entonces estamos en eso, llevamos ya 10 años, justo en febrero de este año cumplimos 10 años, preguntándonos cómo chingados le hemos hecho para sobrevivir. Y más ahora que cada número que sale de la revista El Chamuco se vende aproximadamente como 15 ejemplares. Que lo compran 5 personas, doble, o sea, lo compran 3 veces. Y tal vez algunas de 5, si están aquí las 5 personas que compran la revista, levanten la mano, por favor. Ahí hay una, pero ese es de hace como 5 años, mano.
No, ese es peor, más viejo. Ese lo compró tu abuelito. Uy, no. Ah, ese sí es el siguiente. Tenemos una lectora, un aplauso a nuestra lectora. Ya está, ya llevamos 2. Nos da mucho gusto que por lo menos haya 2 personas que compren el chamuco. Esperamos que en algún momento de desesperación lo lean también. Porque es una revista que cuando comenzó era una revista muy divertida, como les digo, una revista de humor político. Ahora realmente es una revista bastante deprimente. Cada mes que sale es para deprimirse más, es para documentar ya no el optimismo, sino el pesimismo social. Y uno de los colaboradores de la revista, uno de los chamucos que más ha documentado nuestro pesimismo, pues es el Fisgón. Él, cada número, hace su colaboración de varias páginas en donde logra lo imposible. Si creíamos que no podíamos estar más deprimidos, leemos las páginas del Fisgón y nos deprimimos todavía más. Y si antes nos deprimíamos con la política local, espérenme, porque está sonando mi alarma que dice enviar cartón. Tengo que enviar mi cartón ahorita. Si antes nos deprimíamos con la política local. Ahorita va a sonar la que dice tuitear. Ahora podemos deprimirnos también con la política internacional porque si tuvimos un presidente que era un gran comediante, pues ahora en los Estados Unidos tienen su contraparte que es realmente una maravilla. Y el Fisgón ha documentado, y ya incluso con un libro, las andanzas del gran Donald Trump, y nos ha planteado en ese libro, que no sé si ya lo leyeron, los 5 lectores del chamuco ya leyeron, ahí está, exacto, el libro de Donald Trump, de lo que nos depara en el destino con este señor. Entonces yo quiero cederle el micrófono al Fisgón para que nos deprima un poco más. ¿Recuerdan estos personajes que hay sobre todo por ejemplo en Nueva York, en las calles de Nueva York, que aparecen unos locos que están gritando el fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acerca? Bueno, pues el Fisgón es un poquito como ese personaje que nos alerta sobre que el fin del mundo está cerca. Lo malo es que creo que este loco tiene mucha razón. Fis, por favor. Bueno, sí, miren, efectivamente una de las cosas que hemos hecho en la revista es que hemos sacado una línea editorial, hemos sacado ya varios libros, y uno de los libros que sacamos recientemente es un libro que yo escribí que se llama Ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios entre Lord Voldemort y Donald Trump. Y te voy a decir una cosa, yo creo que así estamos justamente entre Lord Voldemort y Donald Trump. Estoy convencido de que el gran relato de los ciudadanos que van a tener que enfrentar el horror y la crisis del neoliberalismo nació en el año 2000, y tienen un libro de cabecera, casi todos, es el libro de Harry Potter. Entonces, si ustedes se fijan, en el texto de Harry Potter se explican un montón de las cosas que están ocurriendo hoy en día. No sé si ustedes recuerdan que Harry Potter habla de lo que fue la revolución de los mortífagos, el alzamiento de los mortífagos. Bueno, todo eso se parece con mucho detalle con lo que ha ocurrido aquí en la Tierra con el establecimiento del modelo neoliberal. Es decir, hemos ido, también tienen, no sé si lo recuerdan, un aparato que se llama el giratiempo, que le permite a la gente viajar al pasado y viajar al futuro. Bueno, si ustedes se fijan, estamos viajando al pasado a una velocidad aceleradísima, cada vez más, de manera cada vez más clara. Para entender lo que nos ocurre hoy, nos tenemos que remitir a tiempos más pasados y más remotos. El salario mínimo actual solo se compara con el salario mínimo de 1936. Los derechos que tenemos sobre el petróleo en México solo se comparan a lo que ocurría antes de la expropiación petrolera de Cárdenas. Si nosotros revisamos los derechos laborales que tenemos hoy, solo se comparan a los derechos laborales que había antes de la Constitución de 1917. Si tenemos que revisar
¿Cómo está el trabajo infantil en México? Nos tenemos que remitir a principios del siglo XX. Hoy trabajan más niños que a principios del siglo XX. Si tenemos que ver las condiciones del campesino, vamos a ver que vuelve a haber tiendas de raya como las había en 1890, y así nos vamos yendo para atrás. Si revisamos, por ejemplo, cómo vamos en términos de soberanía, vamos a ver que estamos peor que en tiempos de la colonia, porque antes muchas decisiones se tomaban en Madrid, hoy se toman en Washington, en Nueva York, incluso en las casas matrices de algunas multinacionales. Para que se den una idea, en tiempos de Porfirio Díaz se armó un escándalo porque Porfirio se dio algo así como miles de títulos de concesiones que representaban 444,000 hectáreas. Hoy en día está concesionadas a las mineras norteamericanas el 25% del territorio nacional. Eso quiere decir que ahí donde están ustedes sentados, una nalga le pertenece a una minera extranjera, generalmente canadiense, así es que tengan mucho cuidado qué hacen con ese 25% de territorio que están ocupando. Entonces, tenemos, además, si tú te fijas, estamos viviendo como si hubiera ganado Lord Voldemort. Estamos viviendo de veras tiempos oscuros. La matanza es brutal, no para. El saqueo es brutal. Como en la narración de Harry Potter, quien domina toda esta historia son los bancos. En Harry Potter es Gringotts, hoy es la banca internacional que lo maneja prácticamente todo. Y si ustedes se fijan, Lord Voldemort encontró una magia oscura, que son los famosos horrocruxes, que permiten que el mago deposite un fragmento de su alma en un objeto. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo ese tipo de magia oscura con mucha frecuencia. Además, para perpetrar ese tipo de magia oscura el mago necesita perpetrar un crimen grave, ¿no? Bueno, esto están haciendo estos señores día con día. Y si ustedes se fijan, cada vez más los objetos están infundidos de almas, y la gente se deshumaniza como se deshumaniza el propio Lord Voldemort. Son las lógicas más puras del capital. Y esto lo entienden muy bien los publicistas, que nunca te venden un objeto por su valor de uso. Nunca te venden un champú porque te limpia bien el pelo, o un coche porque te lleva mejor de un lugar a otro. A las señoras les venden el champú como una promesa de matrimonio. Eso es lo que te venden. Y a los señores los que les venden es, prácticamente un sustituto de la potencia que seguramente no tienen en la vida privada, ¿no? Entonces, son lógicas increíbles, ¿no? Que van estableciendo una suerte de dictadura de las cosas. Y esta dictadura de las cosas es lo que está imperando hoy en día sobre el mundo, y que aterriza en cosas tan terribles como las siguientes. Hay una desvalorización de la vida brutal, que se traduce en cosas como, por ejemplo, un salario mínimo de 81 pesos diarios, o el hecho de que mandar matar a una persona en México cuesta 2,000 pesos o menos, dependiendo de la zona, ¿no? Y obviamente pasamos a una trivialización de la política brutal. Y esta, depreciación de la vida y esta desvalorización de la política y de la inteligencia y todo lo que quieras, se traduce también de manera muy clara en nuestros gobernantes. Yo nunca pensé que pudiéramos tener un gobernante tan absolutamente vacío como Enrique Peña Nieto. Es increíble la transcripción de la plática con Donald Trump. Y nunca pensé que me tocaría ver que llegara a la presidencia de Estados Unidos un señor que es claramente un fascista. Hay que decirlo con claridad. Si nosotros revisamos lo que distingue un régimen fascista de un régimen meramente autoritario, vamos a ver que en realidad lo que los diferencia son muy pocas cosas, y todas las tiene Donald Trump. Lo primero es el discurso de odio de preferencia racista, el discurso discriminatorio de preferencia racista. Trump lo tiene. La segunda es la existencia de grupos de derecha radical que están peleando por la organización y el territorio, y Trump los tiene. Por eso ganó la candidatura del Partido Republicano. Y el territorio, y los grupos de estos que pelean por el territorio son claramente los Minutemen, que están en la frontera y que están peleando por la defensa del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la llegada de Donald Trump solo se explica, a mi entender, por una cosa muy sencilla. El modelo es tan brutal, es tan depredador, que ya llegó a su límite. Es un modelo que entró en crisis profunda en el 2008.
La crisis es tan profunda que amenaza, y ahora sí me siento como el señor que va cargando la cruz y diciendo el mundo se va a acabar, pero es que sí se va a acabar el pinche mundo si no nos aplicamos. Estamos ante una crisis climática severa, ante una crisis ecológica severa, estamos ante la extinción masiva de especies y estamos ante la extinción de sectores enteros de la sociedad y ante el arrasamiento de sectores de la población. Digo, el arrasamiento de sectores vastos de la población no es un horizonte lejano hoy en día. En 1916, Rosa Luxemburgo escribió un panfleto muy importante, que es el panfleto Junius, en el que dice: o vamos al socialismo o nos dirigimos a la barbarie. Estamos mucho peor hoy en día, porque o construimos un mundo distinto o vamos a la extinción de la humanidad. Estas son las lógicas en las que estamos. Y la llegada de Trump, yo me la explico por una razón muy sencilla. El modelo llegó a su límite y solo puede perpetuarse o continuarse o ahondarse mediante dos cosas, que son las guerras de expoliación y el trabajo esclavo. Y ya estamos en estas dos lógicas. Trabajo esclavo ya existe prácticamente. Un salario mínimo de 80 pesos diarios, sin prestaciones, es un trabajo esclavo. Y guerras de expoliación la estamos viviendo todo el tiempo. Pero esto se va a acelerar si no nos aplicamos. Entonces, lo único que les quiero plantear es lo siguiente. Ahora sí que me siento como un predicador religioso que advierte que el apocalipsis ya está encima. El apocalipsis ya está encima. Lo que pasa es que lo podemos parar y podemos detener esto, pero solo y solo si nos activamos y nos organizamos. Y yo quiero terminar con una encuesta. Aquí, si me permiten hacerles la encuesta rápidamente, se las hago. Por favor, levanten la mano los que creen que nos tenemos que movilizar seriamente para detener. Primero, si de veras creen que lo que está pasando es realmente grave y necesita una acción profunda, levanten la mano los que piensen esto. Muy bien. Los que piensen que esto solo se puede lograr mediante una organización masiva y el trabajo de base profundo, levanten la mano, por favor. Muy bien. Ahora levanten la mano los que ya están trabajando para este cambio. Bueno, ¿y los demás qué están haciendo? Hay que entrarle. Ya sé que está en una plática de moneros, pero hay que entrarle. Hay que cambiar esto y solo lo vamos a poder hacer si nos activamos. Muchas gracias. Bueno, compren el libro y es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. O sea, lo que eres capaz de decir para que te compren tu libro. Espantar a la gente de esa manera. No, pero quiero pasarle el micrófono a nuestro otro legendario caricaturista. ¿Quién quedamos que eras? Magú. No, Paco Calderón. Paco Calderón está aquí con nosotros. Es un caricaturista muy querido por toda la banda y queremos, siguiendo con la encuesta del Fisgón, levante la mano quien quiera escuchar unas palabras del maestro Antonio Helguera. Bueno, yo vengo aquí a alertarlos y prevenirlos porque el año que entra tenemos elecciones y corremos el riesgo de que un loco mesiánico tome el poder y nos convierta en Venezuela. No, pues dijeron que era Magú o Calderón, pues ahora se aguantan. Pues sí. ¿O qué quieren oír o qué? No, bueno, yo sí quería hablar de Venezuela. No en ese tono exactamente, porque yo supongo que todos ustedes están enterados de lo que sucede en Venezuela, ¿no? Y supongo que tendrán su propio criterio. Pero, ¿de qué país están tan enterados de lo que sucede como Venezuela? O sea, no es de llamar la atención que estemos tan enterados y que se nos informe tan a detalle de lo que pasa en Venezuela. Es decir, se ha convertido en un tema mundial. El tema de Venezuela se habla en todos los medios de comunicación del mundo y el gobierno venezolano recibe condenas por su proceder por todos lados y tal. ¿Y por qué al mundo le preocupa tanto Venezuela?
uno, y dos, ¿qué tan grave es lo que pasa en Venezuela? Digo, sí hay una situación grave en Venezuela, no se puede negar. Miguel Bosé está muy preocupado. Por eso te apagaron el micrófono, para que no me estés interrumpiendo, cambiándome la identidad. Pero ya lo conectaron otra vez. ¿Se lo pueden apagar, por favor? ¿Qué estaba yo diciendo? Lo grave que está pasando. Que sí es grave, pero... Sí. Digo, hay partes del mundo donde suceden cosas tan graves como Venezuela o mucho más. Incluso México. Pero... ¿Otros países como Veracruz? Le pueden apagar... no lo está usando. Sí, la hermana República de Veracruz, por ejemplo, tiene una situación muy grave y no veo que el gobierno español promueva una condena internacional contra lo que sucede en Veracruz. Entonces, es curioso porque hay claramente una manipulación mediática a escala mundial para satanizar al gobierno venezolano. Conste, no es que no sea criticable el gobierno venezolano y no es que no hayan hecho pendejadas, que sí las han hecho, pero a mí realmente me asombra la manera en cómo han magnificado ese tema y cómo además finalmente es un acto de extrema hipocresía porque, por ejemplo, Felipe Calderón se dice muy preocupado por los pobres venezolanos y también Fox, pero pues la verdad, ¿ustedes creen, si no les preocupan los mexicanos, ustedes creen que les preocupen los venezolanos? Es decir, lo que les preocupa a estos cabrones es que gane el López Obrador el año que entra. Eso es lo que les preocupa. Y quieren convertir el tema de Venezuela y a Maduro como el prototipo de personaje siniestro y de dictador populista para poner en ese traje a López Obrador y justificar lo que pase en Venezuela para luego justificar lo que pase aquí. Porque si llegara a gobernar aquí López Obrador, sería exactamente el mismo trato que se le da a Maduro. Yo todo esto se los comento porque el otro día me topé con un amigo mío, pues que es una persona informada, es una persona educada, y que me vino con el tema de que qué grave que López Obrador se parezca tanto a Maduro y qué peligroso que el país vaya para allá. O sea, no me chingues, no me vengas con eso. Y realmente me preocupa que el tema empieza a permear, es decir, tanto están chingando con eso, que hay mucha gente que ya se lo tragó y ya se lo metió a la cabeza. Yo estoy seguro que ustedes han oído gente hablando, así como me topé con este tipo, han escuchado gentes asumiendo ese rollo como verdad. Creo que hay dos maneras de contrarrestar eso. Creo que hay que poner una buena regañiza al imbécil que oigamos diciendo eso, aunque sea cuate, ya luego hacemos las paces. Pero sí hay que madrear a quien nos salga con... Es decir, no hay que dejarlo pasar. Por un lado, y por otro lado, creo que es importante que nosotros mismos y la gente que conocemos, pues nos alleguemos a otro tipo de información. Por ejemplo, si ustedes se paran en un puesto de periódicos, hablando del tema de Venezuela, y comparan las primeras planas de todos los periódicos que están ahí, solamente van a encontrar uno distinto. Y ya saben cuál es, no voy a hacer el comercial porque pues ustedes saben cuál es. Y lo menciono porque últimamente también he estado escuchando a muchos imbéciles diciendo que la jornada es prescindible, que la jornada es neoliberal, que la jornada se vendió, que la jornada no sé qué. Muchas tonterías he estado oyendo a partir de un conflicto laboral que hubo hace poco más de un mes ahí. He oído y he leído una cantidad de estupideces que ha estado diciendo mucha gente sobre ese tema que realmente me saca de quicio. Pero se resuelve muy fácil. Párense frente a un puesto de periódicos, comparen todas las primeras planas que están ahí y comparen la información. Acabo de poner el ejemplo del caso de Venezuela. La jornada es el único medio que no se compra el boleto del horroroso Maduro. Iba a decir el horroroso Magú, eso fue tu culpa, cabrón. Del horroroso Maduro, de la horrorosa dictadura venezolana y del horroroso populismo. Y sí, del horroroso... Bueno, yo nomás quería comentar eso.
porque no tenía otra cosa de qué platicar. Pero además sí me parece importante y sí quería compartirlo con ustedes. Ahora, si tienen dudas, molestias, mentadas de madre, José Hernández las va a recibir y las va a contestar. A ver, una aclaración, pues ya llegó el primer reclamo. Le hice así porque es el único ser humano que tenía mano. O sea, sí, cuando regañemos a la persona pendeja, que... Ya no le compongas. Ya mejor ya no lo compongo. Lo bueno que era una aclaración. Sí, debo aclarar que yo no soy el amigo que le dijo que el peje es igual que Maduro. Yo estoy seguro que el peje... Pero eres la persona que me presentó como Magú. Ah, ok. Ah, bueno. O sea, Si te vas a manejar con puros rencores y venganzas, ¿qué podemos esperar? yo nomás te digo, la siguiente plática que haya, espérate porque el que presenta voy a ser yo. Y hay muchos caricaturistas que no te gustaría ser. Sí, quiero aclarar que yo no creo que el peje sea igual a Maduro. Todos sabemos que el peje es idéntico a Trump. Es obvio. Como toda tertulia suena como algo de viejitos, ¿no? Pues por eso. Entiendo por qué los invitaron a ellos, lo que no entiendo. Como toda tertulia, pues ahí deben de participar todos los presentes. Entonces, si alguien tiene, si en verdad alguna pregunta, comentario, sugerencia o cualquier otra reclamación, con todo gusto la vamos a pasar totalmente inadvertida. ¿Escuchan? Felicitarlos por su trabajo, porque sí lo leemos. Sí nos deprimió el maestro Fisgón, la verdad. No es cierto. El comentario era que sí se vende la jornada, sí se vende el chamuco. Yo trabajo en el Centro Médico La Raza y los personas que venden periódicos generalmente nos están diciendo, ya se va a acabar, pasen por su chamuco, pasen por su jornada, porque realmente sí es una fuente de información veraz y es una fuente de información que agradecemos, porque sabemos con la dificultad que están haciendo su trabajo. Muchísimas gracias por su trabajo. El maestro Helguera nada más, ojalá publique en el chamuco, que lo seguimos extrañando. Sí publica, pero no con la frecuencia que quisiéramos, pero muchísimas gracias. Es que ya está grande. Vas a ver, Inés. Sobre eso yo quisiera decirle algo a la compañera. Mira, en primer lugar te agradecemos mucho lo que estás diciendo. Yo sí creo que estamos viviendo un cambio de medios muy importante. Todos los medios escritos están en crisis, pero incluso todos los medios tradicionales, la televisión incluso está en crisis. Televisa está en una crisis bien profunda, TV Azteca también. Estamos asistiendo a un cambio de comunicación en los medios y es un momento en el que podemos como ciudadanos incidir y meternos sobre todo en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, una cosa que hay que señalar es que existe, y esto es lo que acaba de platicar el compañero Magú, existe una lógica dominante que no se acaba. Y todavía le festejas el chiste tú. O sea. Perdón. Bueno. Tiene que haber un running gag porque si no esto no sirve. Entonces, no, a lo que voy es a esto, es decir, no sé si ustedes recuerdan Yanis Varoufakis, el economista griego, hizo en una ocasión una crítica de la película The Matrix y dice, bueno, es que la Matrix, en realidad no es una película de ciencia ficción, sino que es un documental. Es esta película en la cual te representan a toda la sociedad como una suerte de gentes metidos en capullos y que tienen la cabeza conectada a una maquinaria central que les dice qué pensar y qué realidad ver. Eso que presenta The Matrix es una realidad. Nos tienen
totalmente copados por todas partes. Mira, yo no sé cómo chingados le hago, pero yo nunca veo los juegos de fútbol y siempre estoy enterado de los marcadores. Te enteras aunque no quieras, es una cosa increíble. Y lo que es un hecho es que en cada país existe un consorcio mediático que está ligado a intereses económicos muy precisos y que dicta la agenda del lugar, que dice qué es lo que se tiene que pensar, qué es lo que se tiene que ver, sobre qué temas se tienen que discutir, etcétera, etcétera, etcétera. En Brasil es O Globo, en Argentina es el Clarín, en Venezuela es el Grupo Cisneros, en Colombia es la Casa del Tiempo y en México es Televisa. Y el poder de estos grupos es tan grande que pueden quitar y poner presidentes sin problemas. Hay que entender que a Dilma Rousseff la quitaron los medios. Fue un golpe mediático encabezado por O Globo. A Cristina Kirchner quien la derrocó fue el Grupo Clarín. Aquí quien manda es el Grupo Televisa, y para saber quién está detrás del Grupo Televisa basta ver quién está en el Consejo de Administración de la empresa, y están todos los ricos, están 11 de los 50 hombres más ricos de México. Carlos Slim Domit, María Asunción Aramburu Zavala, Emilio Azcárraga Gallá, Balleres, Claudia X González, ahí están todos, los representan a ellos y representan sus intereses. En México tenemos la fortuna de tener un fragmento de prensa independiente. Es un grupo muy pequeño, pero existe. Teníamos a Carmen Aristegui en internet, tenemos a Proceso, tenemos el Chamuco, tenemos La Jornada. Chomsky definió en algún momento a La Jornada como el único medio independiente del mundo. Yo creo que tiene razón, el único diario independiente del mundo. Tiene razón. Es el único diario, si ustedes revisan el espectro de la prensa mexicana, ven que es el único pinche diario que no está ligado a intereses económicos de importancia. Es un diario de periodistas y eso se refleja en el quehacer periodístico del trabajo. Entonces, tenemos que mantener abiertos estos medios, es parte de nuestra obligación. Y tenemos que mantener una opinión crítica y ampliar la opinión crítica generalizada. Tenemos que construir una opinión pública informada y eso solo lo podemos hacer a través de los medios, porque mira, una cosa que no pueden sustituir las redes sociales es una redacción confiable. Las redes sociales tienes un montón de cosas, pero rara vez te encuentras con una redacción confiable. Te llega un chorro de información, pero si tú quieres confirmar la información, tienes que recurrir a una redacción confiable y eso es lo que es La Jornada. Y es lo que tenemos que mantener. Y eso, perdón, también es lo que es el Chamuco, con todas las broncas que podamos tener. Pero eso es lo que somos y eso es por lo que hay que pelear y les agradecemos mucho que vengan aquí y por favor agarren la onda de que hay que defender esos medios. Son espacios críticos y mira, aquí ocurre una cosa muy clara. En América del Sur hubo un ciclo revolucionario regional muy importante y ahorita lo que estamos viendo es un ciclo contrarrevolucionario muy claro. Y está muy organizado, se fueron país por país, primero Brasil, primero Argentina, luego Brasil, y luego se van sobre Venezuela, y después se van a ir sobre Ecuador, y sobre Bolivia, y sobre todo lo que tú quieras. Es muy claro lo que están haciendo, y estos consorcios mediáticos son parte del sistema global, son parte de este proyecto, y la única forma que tenemos de pararlos es apoyar a los medios críticos e independientes. Ya tenemos poco tiempo, entonces les pediría que las preguntas fueran más breves para que las respuestas puedan ser todavía más extensas. Buenas tardes, soy Teresa Marín y los felicito porque lograr 10 años es verdaderamente admirable. Ese es el primer punto. El segundo, para ser concreta como estás pidiéndonos, deseo felicitar… No, era broma, puedes tardarte lo que quieras. Deseo felicitar al maestro Fisgón por, no sé si fue exactamente iniciativa tuya, el poner en la parada del Metro Zapata esa divinidad de muestra de caricatura
Maestro si no fue Kench. tuya, si no fue idea tuya, Te lo a mí me ha aclaro. encantado. Yo los convido a todos a que vayan a la parada del Metro Zapata a observar una representación muy importante sobre la historia de la caricatura en México. Están ahí la imagen de más de 120 caricaturistas. Y bueno, esto me retrotrae a lo que ya nos ha enseñado el maestro Fisgón, que la caricatura en México desde la etapa revolucionaria ha venido dando lección de la política en México mucho más que la prensa escrita. O sea, la imagen nos ha traído la información que muchas veces se les está negando, incluso a los niños en las escuelas. Ya no hay historia, ya no hay civismo, ya no hay. Y aprovechemos de la caricatura que nos da la información. Hace 2 o 3 años en Querétaro yo les dije que estaba cumpliendo mis primeros 69 años, ahora estoy cumpliendo mis primeros 71. Nací con el PRI y no me quiero morir con el PRI. ¡Eso! Lo vuelvo a decir. Y hay algo que nos está mostrando España, que tienen un grupo político catalán en donde están poniendo como bandera, su bandera fundamentalmente es separatista, pero hay un punto muy importante que me ha llamado la atención del grupo catalán. Ellos están exigiéndole al gobierno que el clero pague impuestos. Sería maravilloso que en México el clero pagara impuestos. Esa es una bandera que yo tengo. Si encuentro un partido que ofrezca eso, me voy con ellos. Gracias. A ver, aquí el compañero Arturo Kempf organizó la exposición del Metro Zapata y nos va a decir si nos va a pagar regalías por todas las caricaturas que utiliza nuestras en sus libros. Mira, la exposición no la organicé yo, la organizó efectivamente Arturo Kempf, que es muy amigo de Mago. Y a mí me gusta cómo está la exposición y te agradezco mucho todo lo que has dicho, muy amable. ¿Por acá hay alguien? ¿Qué tal, señores? Tengo un par de preguntas que derivan casi de lo mismo. Me voy a enfocar en sí me da risa, la verdad es que sí me da risa, pero bueno, acá en ustedes, maestros, porque yo he visto varios documentales y varias cosas del YouTube y todo ese asunto donde tú particularmente haces una advertencia años tras años, sobre años y sobre años, y nadie te pela. O sea, y te lo estoy preguntando, mi pregunta es en el sentido de cómo le haces para seguir con ese tesón. Si simplemente en el que sacaste de explicando el asunto del petróleo, que está en YouTube, son como varias horas que te tienes que chutar, has sido muy puntual, dejaste todo perfecto, eres como el agorero de la desgracia. Lo hiciste. Y seguimos en la misma estupidez, compadre. Entonces, mi pregunta es, y además eres humorista, entonces para mí me resulta muy interesante, y esto ya se ampliaría la pregunta a ¿cuál es la posición que ustedes tienen, si tienen alguna posición frente a estos cambios, estos asuntos? Ustedes son punta de lanza en el mundo de lo que está pasando, ¿no? Y sería muy interesante escuchar esa opinión de ustedes. Muchas gracias. Mira, yo te quiero contestar tu primera pregunta. Yo vengo de una tradición de puras pinches derrotas. Con la pena. Mi abuelo fue refugiado político español. Perdió, fue incluso procurador de Cataluña en tiempos de Andrés Nin. Lo corrieron y vino para acá. Entonces, fue una derrota brutal. Los persiguieron en Francia, los persiguieron en todo el mundo y acabaron aquí en México, donde Cárdenas les dio asilo. Y después políticamente yo me hice trotskista. Imagínate, estás contra todo el pinche partido comunista, estás contra toda la derecha y contra los comunistas, pa' colmo de males. Yo estoy convencido de que con todo y que nos ha ido de la chingada y que hemos perdido todo, hay algo en lo que hemos ganado. Y cuando hablo en plural, te refiero a que yo siento que soy parte de una corriente muy amplia
de gente, o minoritaria si tú quieres, pero somos muchos los que estamos en esta lógica, de que estas derrotas al final de cuentas no son tales. Es decir, la República Española, los republicanos españoles que se defendieron de la dictadura franquista tenían razón. Perdieron la guerra, pero tuvieron una victoria moral muy importante. Y lo mismo ocurre con los pinches trotskos. Denunciaron los horrores del estalinismo cuando la izquierda en masa practicaba el culto de la personalidad de Stalin. Perdieron todo el pinche tiempo, pero tenían razón. Su triunfo es ético, su triunfo es histórico, y su triunfo, al final de cuentas, vamos, el que hayan existido estos grupos es lo que permite que sobreviva la resistencia, ¿no? Yo estoy convencido de que la verdad, de que las fuerzas políticas tienen un peso enorme, pero la verdad y la ética también tienen un peso importante. Y que si las mantenemos a flote, van a acabar triunfando. A mí me preocuparía muchísimo que me hubieras dicho, híjole maestro, te hiciste millonario y nos engañaste a todos con lo del petróleo. Eso sí me preocuparía, que eso es lo que hicieron Fox y Calderón y toda esa gente. Esa sí es una derrota ética. Eso es una bancarrota ética. Lo que a mí me preocuparía de todo lo que me dices es que hubiera yo mentido o me hubiera yo equivocado en lo que dije. Ahí sí me sentiría yo derrotado. Yo creo que el triunfo para nosotros es decir, cabrones, se los dije. Digo, suena mucho a regaño de papá mamón, pero al final de cuentas sí te plantea una postura ética muy clara. Y ahora, no me vayan a decir luego, que no me obligan a que luego les diga que se los dije. Tenemos que pelear el 2018 y lo que sigue, ¿eh? Por cierto, denle gracias a su amigo Kemps, el encargado de la expo, porque rescató al gato oculto y la verdad me emocioné muchísimo de verlo en el Metro Zapata, así que ahí le pasan el recado y le dan las gracias porque rescató al gato oculto en la exposición. Creo en la maestra que me enseñó a leer y creo en el caricaturista que me enseñó a pensar. Gracias. La pregunta es, ¿no sería bueno cambiar de estrategia ahora? Informar. Ya no podemos, que no nos respetaron las elecciones. Tenemos a la maestra Delfina que la he estado acompañando. Y vamos a hacer, no nos respetas, vamos a hacer otra marcha y otra. Pero ya no podemos seguir con eso. Vamos a informar lo que no se está haciendo ahí. El Fidel Castro en plena Sierra Maestra dijo, en estos momentos más que estar afiliando al Partido Comunista, tenemos que informar al pueblo de las fregaderas que está haciendo este dictador Batista. Y en año y medio, la revolución cubana triunfó porque Fidel informó al pueblo de todas las fregaderas. Y Fulgencio Batista le mintió al pueblo y le mintió a su mismo ejército. Una información, por ejemplo, hay una buena noticia. En México se acaba de descubrir un yacimiento ahí en el sur, en el sureste, igualito a Cantarell. Esa es la buena noticia. La mala, que ese territorio ya se le concesionó en la ronda 1, la licitación 1, al cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a informar al pueblo en esto, que vienen los venezolanos y rompen una reunión ahí en el Parque de los Carteros, diciendo que en Venezuela había 100 muertos. Pues aquí
Peña Nieto lleva 100,000 muertos. Gracias. Los admiro. No se escucha. Los admiro mucho porque tienen una lucha muy grande, muy muy extensa, nos informan y todo. Pero como dice el señor, usted acaba de decir que estamos como cuando Porfirio Díaz, pero yo que luché mucho por mis hijos le puedo decir que estamos peor que Porfirio Díaz. ¿Sabe por qué? Porque yo tuve que vivir de día y de noche para poder medio solventar a mis hijos la escuela, no comida, no vestido, no paseo, no nada. Lo que le estoy diciendo. Afortunadamente aprovecharon y yo sé que el estudio da, y da mucho, a manos llenas. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno? Tener pura gente pobre, muerta de hambre. Pero cuando estábamos con Porfirio Díaz, como yo les platicaba a mis compañeros, de perdida les daban un lugar donde dormir, y aunque sea un pedazo de tortilla y atole. A nosotros, al menos a mí, no me dieron ni 5 centavos. Tuve que trabajar de día y de noche para sacar a mis hijos. Por favor, no entiendo lo que le pasa a mi pueblo, no lo entiendo. ¿Por qué no se levanta? Si están viendo que están matando a mis jóvenes, si están viendo que la drogadicción, todos saben dónde están y no van y los detienen. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué? Si es mi familia, son mis hijos, es la salud la que nos quiere quitar el gobierno y quiere cobrarnos nada, todo. Dicen que no están enterados, nos cansamos de decírselos, de informarlos, de volantear, y nadie quiere hacer nada. El día que tengamos todo perdido, vamos a llorar, y vamos a llorar mucho. Buenas tardes. La verdad es que yo sí voy a defender a Magú. Yo he aprendido muchas cosas de él, y una de las más importantes es que nos ha ayudado a no endiosar. ¿Sí? O sea, de repente el peje la caga, y como es el peje no lo podemos criticar, ¿no? De repente Marcos se le ocurre decir que él era el personaje, el nieto de Sara García en película de no sé qué, y se empieza a mentar la madre con Magú. ¿Y cómo Magú se mete con el subcomandante Marcos? Y yo creo que ya es tiempo de que dejemos ese endiosamiento, esa adoración total, ¿no? Hacia nuestros líderes morales y políticos. Creo que eso es lo que nos está haciendo daño. Creo que no nos atrevemos a criticar lo que está mal. En la izquierda también hay cosas. En el sistema de político partidista hay mucha mierda y no nos atrevemos a decirlo, ¿sí? Porque no nos queremos exponer al linchamiento. Nos da miedo ser criticados, ser excluidos de la secta, de repente, ¿no? Y yo creo que ya es tiempo de que empecemos a cambiar. Yo tengo una hija de 16 años y por ahí anda, y todo el día la veo metida en el internet y en el celular y el dedito para allá y para acá. Y de repente me sorprende ver que ellos están cuestionando muchas cosas que estamos haciendo y diciendo, muchas cosas que están pasando. Y de repente pues yo le paso un cartón de ustedes o algún comentario, esas cosas, y me doy cuenta que ella sí está interesada, pero también le da hueva a este estado de cosas, ¿no? Porque no nada más estamos viejitos físicamente, también ideológicamente o anímicamente. Yo creo que si queremos que realmente cambien las cosas, tenemos que cambiar este sistema. Este sistema es bien pinche, ¿no? Y tenemos que bajarnos del pedestal, ¿no? De ponernos al tú por tú con quien sea y de bajar a quien haya que bajar del pedestal. Creo que por salud mental de este país. Gracias. Bueno, yo al respecto te quiero señalar algo. Tienes toda la razón, no hay que perder nunca el espíritu crítico.
la derecha es así, no tiene espíritu crítico, ni el PRI tiene espíritu crítico. Ahí sí se practica, digamos, el endiosamiento de líderes en serio. Y aunque presentes información seria que te documenta que Gómez Morín fue nazi, no pelan. Estos señores, aunque les documentes que el señor Peña Nieto tiene su casa, quién sabe qué, se siguen cuestionando alrededor de él. Si en algún lugar se practica la crítica, al final de cuentas es en la izquierda. Y sin embargo, yo creo que hay algo, si algo no, a mí me complica la crítica a la izquierda, son justamente las campañas de la derecha. A mí no me preocupa que me consideren excluirme de la secta, yo siempre he sido marginal de los marginales de los marginales. A mí lo que me preocupa es que me confundan con la cargada que se lanza contra en las campañas de descrédito. Pues mira, tenemos un problema muy serio con las dirigencias actuales, y te voy a decir cuál creo que es el problema. La crisis es tan profunda que incluso ha destruido todas las instituciones que hemos construido con mucho trabajo. El sindicalismo mexicano está hecho una porquería. Tú ves, vamos, incluso en los sindicatos de izquierda te encuentras unas cosas increíbles, como a Martín Esparza apoyando a Peña Nieto, que tú dices, bueno, ¿qué pasó ahí? Cosas increíbles. Ahora bien, cuando se dan estas crisis tan profundas, lo que suele ocurrir es que lo que quedan son las individualidades. Y la gente apoya las individualidades. Y las individualidades sí se pueden convertir en figuras éticas. Te voy a poner ejemplos muy claros. Carlos Monsiváis fue un referente ético muy claro. Es un intelectual de referencia. Punto. Es una voz crítica dentro y fuera del sistema. Y fue muy crítico con la izquierda, etcétera. Yo estoy convencido de que la izquierda de hoy en día es muy crítica con López Obrador. Trata de ser cuidadosa. Esa cosa de que López Obrador no admite críticas no es cierto, no es cierta, sí las admite y sí se puede hablar con él, etcétera. El problema es que de repente es tal la andanada de los medios generales que yo la verdad no me quiero sumar a esas lógicas, no quiero. Mira, por ejemplo, el caso de Tláhuac, que es una cosa increíble. Este señor que está detenido, es decir, ahora resulta que es el único delegado en el que Tláhuac es la única, y Xochimilco ahora, que también lleva Moreno, son las únicas delegaciones en las que se infiltró el narcomenudeo. Está en toda la ciudad el narcomenudeo. Este señor, yo no meto las manos al fuego por él, no me meto en eso, pero lleva 1000 denuncias contra el grupo de Ojos, 1000 denuncias, documentable, más de 1000 denuncias antes de este asunto, y la policía, que él no maneja, no hizo nada, no hizo una sola intermediación. Entonces, estás otra vez, como en Venezuela, ante una campaña de descrédito en forma. Te subes a un pinche pecero y te están hablando de que no, que si el delegado y que si el Ojos. Vamos a ver, que se haga una investigación en serio. Si está metido, que lo metan a la cárcel, yo no lo voy a defender. Pero yo creo que es más bien una campaña de descrédito más que otra cosa. Y la última cosa que te quiero decir es que nuestros dirigentes tendrán muchos errores, pues son los que tenemos. Y te quiero decir, te voy a plantear un problema. López Obrador tiene muchísimas cosas que no me gustan, muchísimas. Yo le pondría un 6, si quieres, como dirigente, pero ¿sabes qué? Es el único que ha hecho la tarea, el único que ha hecho el trabajo. Y eso nadie más lo hace. Perdón, yo quería agregar algo antes de la siguiente pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y también con lo que ahorita comenta el Fisgón. Me parece que ser de izquierda, asumirse como alguien de izquierda, implica el ser crítico, ser absolutamente crítico y empezando por la izquierda misma. Y creo que nosotros lo hemos sido pues desde el inicio de a lo largo de toda nuestra carrera como caricaturistas. Los tres que estamos aquí arriba publicamos hace algunos años una serie de libros sobre los sexenios. Ellos, Magú y ¿quién eras tú? Y Kemch hicieron uno sobre el sexenio de Salinas, después yo me incorporé e hicimos uno sobre el sexenio de Zedillo y luego de Fox, y en todos los libros siempre había un capítulo dedicado a la izquierda.
y donde se hacía una crítica fuerte hacia la izquierda partidista, al PRD específicamente. Y así lo hemos hecho desde siempre. Yo creo que soy el primer caricaturista que hizo un cartón criticando a René Bejarano muchísimo antes de los videoescándalos, muchísimo antes, cuando nadie conocía, nadie sabía quién era René Bejarano. ¿No es cierto? Yo creo, aquí el compañero Magú tendrá otro. Muchos. Y bueno, críticas a Marcos, por supuesto, echándome encima a todos los hiperradicales zapatistas, críticas al PG también, por supuesto. Lo hemos hecho y lo hemos hecho todo el tiempo. Pero efectivamente hay veces en que yo creo que lo importante no es simplemente hacer una crítica, sino hacer una crítica perfectamente bien fundamentada. Porque al no hacerlo así, entonces efectivamente lo que hacemos es sumarnos a campañas de desprestigio basadas en pura desinformación. Yo creo que hay que tener muy, muy claro cuándo es una cosa y cuándo es otra. Bueno, bien dicen que 4 vueltas a la izquierda para llegar a la derecha, ¿verdad? Bueno, mi primer comentario es simplemente para el maestro Fisgón. Disculpen ustedes dos, pero... Bueno, yo soy Arturo Keymes, perdóname, man. Perdón, le pasa el mensaje al maestro Fisgón, por favor. Como mucho gusto. Bien. Yo antes de, no sé, de toparme con esta revista en particular, este número, pues, la verdad, oía mucho baboso, ¿cómo se llama? David Páramo. Ya cuando me topé con su revista, la verdad lo que pensé fue, ¿por qué esta bola de pendejos no se van a Cuba? Si tanto les gusta defender la izquierda. Bueno, eso fue lo que pensé. Después, cuando me topé con los otros números, con los primeros de la primera época, cuando encontré sus libros, cuando encontré sus publicaciones en La Jornada y todo eso, me di cuenta de que ustedes son constantes. Y David Páramo, Perro Ferriz de Con, bueno, como le decían, Perro Lambiscón, López Dóriga y todos esos, carecen de lo más básico para poder pararse, tomar un micrófono y decirle a alguien, no qué pensar, sino qué es lo que piensan ellos. Y eso es lo que ustedes tienen. Tienen constancia y tienen la calidad moral para venir y pararse a decir aquí y decir, el PG tiene sus errores, Maduro está haciendo pendejadas, Peña Nieto es un asesino. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que pienses que somos mejores que Pedro Ferriz de Con y que David Páramo. Estamos íntimamente, profundamente agradecidos y nos sentimos salvados. Te lo digo de todo corazón. Ay, buenas tardes. Yo también soy una defensora de Magú. Les voy a decir por qué. O sea, Magú defiende siempre a los guajolotes en Navidad, que están temerosos, ¿no? Temerosos de que nos los vamos a comer. Bueno, mi idea es la siguiente. Yo creo que hacer caricatura en México es documentarse. Y me parece que ustedes son una gente que se documentan primero antes de hacer la caricatura, ¿sí? Obviamente. Pero mi pregunta es, bueno, en el régimen que estamos y cuando estuvo Calderón, ¿ustedes recibieron alguna amenaza por los cartones que hacían? ¿O varias amenazas o cosas de ese tipo? ¿O existe la expresión más nítida de libertad en nuestro país sobre la caricatura? Esa es mi pregunta. Mira, sí, te voy a contar. Cuando estaba Calderón en campaña, Calderón nos echó varias indirectas muy claras. Él dijo en una entrevista que se revisen las caricaturas, cuando nosotros hablábamos de que ellos estaban haciendo una campaña de descrédito contra el candidato de la izquierda, dice que se revisen las caricaturas de La Jornada y verán que la campaña de descrédito es contra mí. Es lo que decía, o sea, que lo que nosotros hacíamos era lo que estaba haciendo todo su equipo negro, ¿no? La única, y le contestamos. Le dijimos que la única diferencia está en que nosotros documentábamos y fundamentábamos nuestras críticas y que ellos no. Y luego dijo, cuando ya estaba en la presidencia, dio otra entrevista y dijo
bueno, si las críticas son fundamentadas, habrá respeto. ¿Y si no? Y además, ¿y quién chingados decía que si era fundamentado o no? ¿Qué es lo que era fundamentado o no? Y esto lo dijo justamente en el contexto en el que se discutía el caso de Ernestina Asensio. ¿Te acuerdas? Esta mujer violada en la Sierra de Puebla, etcétera, 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 que la versión oficial decía que no, que había muerto de una indigestión grave, ¿no? Y de una gastritis maltratada, ¿no? Mal diagnosticada, y había un diagnóstico que decía que había sido violada, ¿no? Que había muerto. Entonces, nos le contestamos diciendo, bueno, ¿y quién nos dice qué es lo que diferencia una cosa de otra? Y bueno, la otra cosa que te quiero decir es que cuando empezamos a sacar el chamuco, sí recibimos unas amenazas medio pinches. Nos llegaron varias narcoamenazas. Recibimos varios correos con narcoamenazas bastante feos. Y parece ser que sí eran de a de veras. Nosotros revisamos lo que habíamos publicado, porque esto lo sacaron en el segundo o tercer número, ¿no? Revisamos lo que habíamos publicado y nos dimos cuenta que no habíamos tocado al narco. Entonces, bueno, ¿quién chingados nos mandó esas narcoamenazas? Y concluimos que eran grupos políticos de la derecha radical. Esas cosas las hace con mucha facilidad o con es costumbre de grupos como el Muro, el Yunque, etcétera, etcétera. Concluimos que eran ellos y nos seguimos de largo como si no pasara nada. Y no nos han matado por suerte. Por eso, ¿no? Entonces yo creo que no nos equivocamos en el diagnóstico. Yo les quería hacer una pregunta especulativa. No recuerdo si Helguera o Hernández les escuché alguna vez decir que algún candidato, no me acuerdo bien quién era, que decían, por favor que se nos salga de candidato porque tiene cara de nada. ¿Y qué fregados voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la caricatura, no? Supongo que a estas alturas ya deben de estar dándole vueltas a la cabeza de cuál va a ser su primera caricatura después de las elecciones del 18. Van a ser contra el fraude. Nada más, si no sé... No, ya cuando... No, obviamente, perdón, de la elección a la toma de presidencia van a ser 6 meses de fraude. ¿Y al día siguiente? Si no sé cuál es la caricatura de mañana. No, estamos hablando ni tanto, ni la de mañana. 2018. Pues no sé, yo creo que tú fuiste el que dijiste eso por Peña Nieto seguramente. Sí, porque a mí Peña Nieto no me salía. De hecho, no me sale muy bien todavía. Yo por eso ya quiero que se acabe el sexenio. No, por favor, auxilio. No por otras cosas, sino porque el cabrón nunca me salió. Ya pasaron 5 años, ya. Si no me salió en 5 años, ya. Te estamos fregando. Pues ya quiero otro presidente, ¿no? Y espero que el que siga sí más o menos me salga. Yo quiero, la verdad, yo confieso que sería muy feliz si fuera Margarita Zavala. Sí, claro, pues te da material, sería compadre. Un regalo absoluto. Claro. No, tú no quieres ver yo así. También, yo también sería muy feliz. Me gustaría que fuera Margarita y su primer caballero Felipe. ¿Felipe? Mira, sabemos que no sería bueno para el país. Sabemos que no sería bueno para el país. Pero egoístamente como monero, eso sería fantástico. Sería el paraíso. Sería el paraíso. Yo me la imagino de Centerfold con el Centerfold de Playmate aquí con la banda presidencial. Imagínatela en pelotas y con la banda presidencial, sería fantástica. ¿Y local? ¿Y para el DF? No, ahí más respeto. Bueno, yo he seguido su trayectoria durante muchos años y la verdad es algo muy agradable poder ver sus cartones. Un acosador. Y bueno, yo quería preguntarle precisamente a Hernández sobre su trabajo, sobre que estás haciendo ahorita la biografía del Che. Bueno, más que una pregunta o eso, quiero agradecerte el trabajo que estás haciendo ahí porque es más que una monografía, lo que hiciste fue tratar al personaje como ser humano y no había encontrado, salvo 2 o 3 libros como la biografía de John Lee Anderson o la de Paco Taibo, donde se tratara el personaje realmente como un ser humano, no como el gobierno cubano lo maneja como propaganda, y tampoco que la mayoría de los libros es un ataque que hace la derecha, ¿no? Pero me gustó mucho el detalle, cómo lo fuiste armando, esa parte cuando mete la carta y que la ve su mamá el día de Año Nuevo y yo la verdad nunca había visto ese enfoque hacia el personaje y bueno, no sé cómo
¿Cómo lo estuviste haciendo? Porque conozco algunas fotografías, vi que las estás haciendo muy bien, o como la portada del libro 1 es una fotografía clásica que le quitaste la barba y ahí la pusiste. No sé cómo estás trabajando con las fotografías, si las estás ampliando, pero hacer todo ese contexto, la verdad veo que hay mucho trabajo ahí. El contexto de las hojas en la selva, cómo pones la madera, la verdad es un trabajo bien precioso, es al detalle, muy bonito. No sé, yo sé que tú eres apasionado de los Beatles. A mí se me antoja, por ejemplo, quisiera, no sé, una biografía de John Lennon o algo así. Yo sé que es muy complicado, porque la verdad eso se lleva años. O sea, eso es muy bonito el trabajo que tú estás haciendo ahí. Y eso de la novela gráfica creo que ahorita está resurgiendo, es una nueva etapa, porque eso desgraciadamente con Ángel Mora, que ahorita falleció del Techanoc, o por ejemplo la generación que generaron toda esa, generar monografías, el generar historia, el ser didácticos, hasta un Memín Pinguín, un Calimán, instruía a la gente más baja para que tuviera conocimiento. Entonces lo que ustedes están haciendo ahí, o por ejemplo, yo lo uso como texto con mis alumnos, los libros del Fisgón, o les digo, cómprense el Chamuco y junten la parte, por ejemplo, de donde está haciendo las historietas del Fisgón y analícenme ese su proyecto final. Y entonces es didáctico porque la gente está analizando y está comprendiendo lo que está pasando, no ve la realidad. Pero yo creo que eso es un enfoque que se tiene que empezar a retomar. Bueno, ya está enojando Maru. O sea, Nuño esforzándose por subir la educación y tú echándole a perder todo. Echando a perder. Es los gajes de la reforma educativa. Casi no se cuenta, pero cuenta mucho. ¿Alguien más por ahí? ¿De Ramos? Oye, bueno, no, nada más quiero dar las gracias Adelante, por los por favor. cebollazos. Es mi tío, se los presento. No, muchas gracias. Sí, este es el 4º año que he estado trabajando con esta biografía del Che y afortunadamente ya es el último. En noviembre va a estar ya el tomo 3, con el que se cierra la trilogía. Es el libro donde viene la desventura del Che en Bolivia y donde muere, porque además en octubre de este año se cumplen 50 años de la muerte del Che, y pues con esto cierro ese trabajo, y pues no está mal la idea esta de seguir con otra novela gráfica con otros personajes como los que sugieres. Muchas gracias. Estudió cine. Pero, Antonio, ¿tú no tenías también otro proyecto de novela gráfica? Eso luego lo vamos a hablar con tu papá después. O sea, están los dos, o sea, nadie ha hecho nada de la chamba, ninguno de los dos quedó claro todavía. Ahí tenemos otra pregunta. Gracias, buenas tardes, maestros. Un placer saludarlos. Mi pregunta es, Se te cayó la cosa esa, perdón. Se te cayó ahí el alambrito ese, como. Hay que enchufárselo al caballero. Ahora sí que déjate ahí. Gracias, perdón, maestro. Mi pregunta es hacia ustedes, más importante también para don Rafael, que escribió sobre el narco. Nosotros como sociedad podemos luchar con nuestro voto ahora en el 2018, pues eligiendo, ¿no?, a nuestro candidato. Pero como sociedad nosotros, mi pregunta es, ¿cómo luchar contra el narcotráfico? Porque siento que el narco está inmiscuido en todos los sectores de nuestro país. Pero nosotros como sociedad, ¿cómo luchar contra el narcotráfico? A ver, mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido de que el narcotráfico es un fenómeno del neoliberalismo. El narcotráfico actual, pues. Es decir, yo sé que antes hubo narcotráfico y lo que tú quieras, pero las formas que adquiere el narcotráfico hoy en día están íntimamente ligadas a las lógicas del neoliberalismo. Tienen que ver con las lógicas del consenso de Washington, tienen que ver con el hecho de que le quitaron el subsidio al campo, tienen que ver con la lógica de negocios y el modelo de negocios que se ha impuesto, tiene que ver con, digamos, con el sistema político que se ha implantado, tiene que ver incluso con cómo se hacen ahora las elecciones que cuestan una millonada y que reciben subsidio de quien sea.
Y ahí entra claramente el narco, porque el narco necesita ligas políticas y mete dinero a las campañas electorales para después cobrar favores. Todo eso tiene que ver con el sistema. Entonces, no vamos a acabar primero con el narco y después con el sistema. Primero vamos a poder modificar el sistema y después vamos a poder acabar con el narco actual. Quiero recordarles además una cosa que es fundamental. El narcotráfico es un gran negocio. Es eminentemente un gran negocio capitalista. Y uno de los principales socios del narcotráfico es el sistema financiero que le lava el dinero al narco. Y el sistema financiero es la base del modelo neoliberal. Entonces, tendremos que acabar primero con este modelo y después con el narco. ¿Y qué tendremos que hacer? Una de las primeras cosas que tendremos que hacer es cambiar todas las lógicas que se han usado para combatir al narco. Es decir, tenemos que abandonar lo que se llama el penalismo legal, estas lógicas penalistas de que solo castigando puedes resolver, ¿no? Hay que legalizar la droga, entre otras cosas, y hay que perseguir a los delitos de cuello blanco. ¿Sabes cuántos sicarios hay detenidos en México? ¿Cuántos sicarios detuvieron en México en el sexenio de Calderón? Como 60,000. ¿Y sabes cuántas gentes detuvieron por lavado de dinero? A 20. No a 20,000, 20. Y de esos ninguno era banquero. Entonces, es claro que es un delito que están permitiendo y que están dejando que florezca, porque el narcotráfico le es muy funcional al sistema financiero nacional. 52,000 millones de dólares se lavaban en el narco, en la banca mexicana por el narco en 2012 o una cosa así. 2011-2012. Si ese dinero hubiera dejado de circular una semana, el sistema hubiera quebrado. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Maestro, muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿usted cree que al legalizarse las drogas se puedan resolver muchos problemas y también de, ¿cómo le diré?, de tipo político y se puedan resolver también intereses de tipo social? Pues yo creo que sí. Mira, ahora te voy a decir, no creo que ahora. Es decir, era muy, el resultado de la legalización de las drogas hubiera sido mucho mejor o mucho más benéfico hace 20 años que ahora, porque ahora lo que ocurrió con el narcotráfico es que se convirtió en el gran monopolio del crimen organizado. Entonces es un negocio muy diversificado. Como buena empresa capitalista se diversificaron y ahora practican desde la piratería hasta el secuestro. Afectarles al narco va a afectar nada más un sector. Vamos a afectar uno de los negocios importantes de ese sector. ¿Pero cree que podría haber tanto pros como contras? Sí, por supuesto que hay pros y contras, pero yo te quiero decir una cosa, la legalización de las drogas ya está en proceso, no es un fenómeno mexicano, es decir, empezó en Uruguay con Mujica, y la verdad ha tenido efectos muy positivos en Uruguay. Los pachecos uruguayos van directamente al gobierno a comprarles la droga y se acabó el narcotráfico allá. Y ve en Estados Unidos que ya en un buen número de estados el narco está ya, la marihuana, perdón, ya está legalizada. Es decir, México ya no es el principal productor de marihuana para Estados Unidos, lo es California desde hace rato. Entonces, yo sí creo que la legalización de las drogas, claro, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo mesuradamente, etcétera, es parte de lo que podrá ser una política de Estado para resolver el problema, porque el problema es profundo. Y lo que yo sí creo es que el hecho de que las drogas sean ilegales genera muchos más daños a la sociedad que el hecho de que sean ilegales. Es decir, de que sean legales, es así de simple. Entonces yo sí creo que es algo que hay que hacer. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Pues la verdad es un placer tenerlos como siempre. Sí, yo creo que cerramos sobre todo porque viene la venta y las firmas y son un chingo, cabrón. Y son por 3, o sea que